Sí, fenomenal. Y así tú rematas. ¿Estamos todos sentados ya entonces? ¿Todos fenomenal? Sí. Pues como siempre, muchas gracias por acudir a esta convocatoria conjunta del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Y si les parece bien y todos ustedes están preparados, va a ser la alcaldesa quien empiece la intervención y luego contestaremos a sus preguntas, a todas las que sepamos. Alcaldesa. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa después de la comisión bilateral. Y yo quiero empezar mi intervención dando mi agradecimiento sincero en nombre personal, pero sobre todo en nombre de mi equipo de gobierno y en nombre de todos los vecinos de la ciudad de Zaragoza por la reunión que hemos mantenido junto al presidente y a su equipo, a todo el equipo de consejeros, porque hemos sido capaces de poder reunirnos y buscar lo que es bueno para los zaragozanos y para todos los aragoneses. Yo creo que hemos podido ser capaces de hacer esta reunión antes de que finalice el año, un año que ha marcado un cambio político en esta institución y que eso ha llevado también a que tengamos un cambio de relación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Asistimos a la primera reunión bilateral entre ambas instituciones, una reunión que ha causado mucha expectación porque hacía más de 2 años que las dos principales instituciones que tenemos en Zaragoza, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, no se reunían y, sobre todo, también porque los resultados y los acuerdos de esta reunión son un éxito sin precedentes y en breves les explicaremos. Pero además también marcan un antes y un después, una forma diferente de hacer las cosas en la historia de las dos instituciones. Y por eso quiero agradecer personalmente al presidente Jorge Azcón la gran relación con el Ayuntamiento de Zaragoza, el trato exquisito y el restablecimiento de estas relaciones que deberían de haber sido siempre así entre estas dos instituciones, pero que lamentablemente no eran así con el anterior Gobierno de Aragón del anterior presidente Lambán. El diálogo es siempre la mejor solución frente a la confrontación y a otro tipo de relaciones entre las instituciones, simplemente para buscar las mejores soluciones para los vecinos. Y, por lo tanto, creo que por primera vez el Gobierno de Aragón puedo decir que trata con respeto al Ayuntamiento de Zaragoza, ciudad donde se concentra más del 50% de la población. Y es también la primera vez que sentimos que el Gobierno de Aragón se preocupa de la capital de Aragón y que rema en la misma dirección que su ayuntamiento y que los intereses que tienen los vecinos de la ciudad. Porque durante los 4 años anteriores el PSOE maltrataba a los habitantes de Zaragoza y es verdad que eso era una anomalía política y una aberración que, por suerte, se ha quedado atrás y que hoy Zaragoza y Aragón caminan juntos en la misma dirección con una perfecta sintonía política. Un ejemplo es una ventaja competitiva que ahora mismo tenemos en nuestra comunidad autónoma y en nuestra ciudad para ser un ejemplo de esta estabilidad política que siempre atrae inversiones, que siempre atrae las miradas, un ejemplo de estabilidad política y además de colaboración institucional que siempre es fundamental para la prosperidad de nuestros territorios. En esta bilateral además quiero resaltar que estoy muy satisfecha y muy orgullosa porque creo que efectivamente se consolidan 4 acuerdos muy importantes que nos hacen tener ese éxito sin precedentes. Por un lado, algunos de ellos ustedes ya los conocen, pero nos han servido para ratificarlos. Ratificar la colaboración que el Gobierno de Aragón ha planteado desde el primer momento que empezó la legislatura para el proyecto de la Romareda. Como ustedes saben, la nueva Romareda
va a iniciar su andadura a finales de este año y es gracias a la aportación del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y el club. 40 millones de euros cada uno y que van a permitir que podamos por primera vez unir las dos instituciones principales junto con el club en un proyecto que es fundamental y que después de 20 años de vaivenes políticos es la primera vez que se consigue en tiempo récord, además, ponernos de acuerdo y buscar la mejor solución para Zaragoza, para los zaragocistas y para todo el territorio de Aragón, porque al final no deja de ser un campo referencia pues, para toda la provincia también de Zaragoza principalmente. Y eso todos ustedes saben que ha habido ya 4 proyectos por delante y 20 años de intentos, con lo cual, y de distintos colores políticos, incluso coincidiendo el mismo color político en ambas instituciones, han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Luego, por otro lado, también quiero agradecer el apoyo que el Gobierno de Aragón va a dar a la ciudad de Zaragoza para la regeneración del río Huerva, un proyecto de saneamiento y de reverdecimiento que va a mejorar lo que hoy es una cicatriz que atraviesa la ciudad. Este también es un proyecto estratégico y también vamos a suscribir un protocolo marco de actuaciones que nos van a permitir mejorar medioambientalmente todo ese espacio y que va a permitir pues, un antes y un después, igual que lo fue en su día la regeneración del río Ebro. El Gobierno de Aragón se ha comprometido a colaborar con 20 millones de euros a razón de 5 millones cada año. Y, por lo tanto, nos va a permitir que en los próximos 4 años podamos finalizar este proyecto que es estratégico y que va a cambiar la imagen de la ciudad, pero contribuyendo a mejorar también la sostenibilidad de nuestra ciudad y haciendo también una de las grandes transformaciones urbanísticas de la ciudad y la recuperación de un espacio natural para la ciudadanía, que era también una deuda pendiente que tenemos en la ciudad. Hay otro acuerdo muy importante y al cual yo también quiero agradecer, y creo que este acuerdo es especialmente importante porque refleja perfectamente la sintonía y también el objetivo que tenemos de buscar soluciones y no problemas, ¿no? Y cómo el Ayuntamiento de Zaragoza, en la primera visita del presidente al Ayuntamiento de Zaragoza, ya anuncié que haríamos desistiríamos de los procedimientos judiciales que teníamos del Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón, porque el entonces Gobierno de Aragón de Lambán no cumplía con la Ley de Capitalidad y, por lo tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo entonces que plantear estos procedimientos y nuestros grupos de trabajo han estado valorando y finalmente se van a ingresar 9,8 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza. Este acuerdo, siempre con la imagen y con el objetivo de que un buen acuerdo es mejor que establecer peleas entre un mal juicio, ¿no? Y establecer peleas en los tribunales, y más cuando el objetivo es colaborar y se cree que hay justicia, ¿no? Como es el caso de que el presidente sigue defendiendo lo que defendía ya cuando era alcalde de Zaragoza, nos va a permitir también ahorrar sobrecostes, acelerar el abono de estas cantidades y ratificar el compromiso actual de que el Gobierno de Aragón pues aporte a la ciudad de Zaragoza lo que marca la Ley de Capitalidad, los 20 millones incondicionados. Por último, hemos llegado a un acuerdo para que la ciudad de Zaragoza colabore con el Gobierno de Aragón y facilite uno de los grandes retos que tenemos en nuestra ciudad, que es facilitar lo que es las viviendas para jóvenes, viviendas de protección. Para ello, vamos a resolver también un problema que llevaba tiempo enquistado entre las dos instituciones, que es la permuta del solar de la calle Embarcadero, que actualmente está haciendo las veces de aparcamiento y, a cambio, va a ser cedido del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza. Se va a permutar por una serie de solares
que el Ayuntamiento de Zaragoza va a permutar para el Gobierno de Aragón. Por un lado, las parcelas de Alumalsa. Por otro lado, el antiguo IFET en el Picarral. También los solares en la calle, el solar en la calle Torre Ramona, en el espacio de Torre Ramona y en Arcosur. En total va a facilitar la construcción de 250 viviendas. Pero además también en el caso de Torre Ramona se desbloqueará el impulso para que haya planes de vivienda pendientes de desarrollo y que también estaban enquistados para poder facilitar hasta 230 viviendas de alquiler que ejecutará el Gobierno de Aragón. Y, además, se ha llegado a un acuerdo entre ambas instituciones para cederse 2 parcelas de dotación que van a tener como finalidad equipamiento social. La que recibe el Ayuntamiento de Zaragoza estará en el Actur y la que recibirá el Gobierno de Aragón serán 7.000 metros en Valdespartera. En definitiva, un trabajo que lo que va a beneficiar es a cumplir los objetivos de mejorar la construcción de vivienda para jóvenes y vivienda asequible, cumpliendo pues, con las prioridades y los objetivos que tienen ambas instituciones. Y finalmente, y no menos importante, ustedes recordarán que cuando el presidente, entonces alcalde de Zaragoza, intentó llevar a cabo un proyecto de transformación, bueno, sobre todo de transformación energética en los colegios que, como saben, son propiedad del Gobierno de Aragón, y el mantenimiento se encarga el Ayuntamiento de Zaragoza. En ese mantenimiento tenemos un impacto económico muy importante que con el incremento de los costes de la energía pues nos ha llevado a que propusiésemos en su día, ya en la corporación pasada, la posibilidad de implantar placas fotovoltaicas en los casi 100 colegios que tenemos en la ciudad de Zaragoza. El entonces consejero Fazi no quiso ni siquiera contestar ni atender a las peticiones que se hicieron desde el Ayuntamiento de Zaragoza y nos parece que es un proyecto suficientemente importante como para retomar, acordar de nuevo e impulsar con velocidad, dado que nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos de ciudad, que es ser una de las 100 ciudades climáticamente neutras, pero además ahorrar una importante cuantía, en torno a 7 millones de euros anuales, en el coste de la energía de lo que suponen los colegios. Acabo ya, presidente, para dejar que puedas finalizar, hacer tu exposición, pero yo lo que sí que quiero poner es en valor el éxito sin precedentes que, como ustedes pueden ver en la exposición de los acuerdos que les he planteado, nunca antes se había celebrado un consejo bilateral entre Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, con una aportación tan relevante. La aportación que este año vamos a poder reflejar en el nuevo presupuesto de 2024 del Ayuntamiento de Zaragoza como resultado de esta bilateral asciende a 15 millones de euros. Creo que no había precedentes en esta cuantía y que va a permitir perfectamente seguir trabajando en los grandes proyectos de ciudad. Pero además también las inversiones que acompañan en la ciudad esta bilateral ascienden a 60 millones de euros y, por lo tanto, sin contar lo que después se invertirá en vivienda, creo que es una inversión muy importante también por parte del Gobierno de Aragón en la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias, de verdad, presidente y equipo de consejeros, por todo el trabajo que habéis estado haciendo, ambos consejeros del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, junto con los equipos técnicos, para llegar a esta bilateral a pocos meses de iniciar la legislatura y que marcan un camino de trabajo, de entendimiento, que va a ser una continuidad en los próximos años de Gobierno. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, alcaldesa. Consejeros del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, la verdad es que hoy es un día importante. Y es un día importante porque hacemos justicia con la ciudad de Zaragoza y conseguimos que en 4 meses se cumpla lo que el anterior Gobierno incumplió durante 4 años. Era posible llegar a acuerdos
y era posible llegar a acuerdos que fueran sensatos, que fueran justos y que beneficiaran a los zaragozanos y, por supuesto, a los aragoneses. Yo creo que hoy lo que hacemos es cumplir con nuestra obligación, cumplir con lo que marca la Ley de Capitalidad y con la necesidad de que haya una reunión de la Comisión Bilateral cada 6 meses, tal y como establece la ley. En este caso, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza y el equipo del Gobierno de Aragón, en los primeros 4 meses hemos conseguido desatascar proyectos de los que se llevaba años sin darles solución. Y ahora conseguimos, en tiempo récord, poner una solución. Me parece muy importante, porque demostramos que era una cuestión de voluntad, de capacidad de gestión política, de querer entenderse en lugar de buscar el enfrentamiento. Porque todos conocemos el pasado, es decir, la primera reunión, desde que se aprobó la Ley de Capitalidad, yo creo que todos ustedes conocen que en aquel momento había un gobierno de Zaragoza en común, en el Ayuntamiento de Zaragoza, y un gobierno del Partido Socialista. En el Gobierno de Aragón no hubo ni una sola reunión bilateral. Cuando se aprobó la Ley de Capitalidad, y ya no volvió a haber ni una sola reunión. La pasada legislatura, son datos objetivos, hubo 2 reuniones de esta comisión bilateral. La primera de ellas fue en marzo del 2020 y es verdad que las relaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón estuvieron marcadas por tiempos distintos. Desde el inicio en el que empezaron a haber esas reuniones bilaterales, es verdad que hubo una época del COVID que impidió que se continuaran esas reuniones, a una última época en la que, en mi opinión, se antepusieron intereses electorales a los intereses de los ciudadanos. Esa es la época que se ha acabado. Se acabó el que los intereses políticos se antepongan a los intereses de los ciudadanos. Esta comisión bilateral lo que ha hecho es justicia, porque piensa fundamentalmente en proyectos estratégicos, en proyectos emblemáticos y en dar solución a las necesidades que tiene la ciudad de Zaragoza. La realidad es que además lo hemos hecho en estos tiempos en los que vivimos, en los que es tan habitual justificar las mentiras como cambios de opinión, lo hemos hecho siendo coherentes con lo que defendíamos. Lo que yo defiendo en esta bilateral es exactamente lo mismo que defendía cuando era alcalde de Zaragoza. ¿Por qué? Porque es justo. Porque lo que hacemos es cumplir con nuestra palabra, cumplir con el programa y, como les decía, cumplir con los ciudadanos de Zaragoza. Y este es el propósito que tenemos, el de seguir haciéndolo en el futuro, el de seguir cumpliendo y seguir estrechando una colaboración que entiendo que tiene que ser leal, que tiene que ser institucional y que tiene que ser fructífera. Fructífera porque, como les decía, en 4 meses vamos a ser capaces de desatascar lo que no se hizo en 4 años. En 4 meses vamos a llegar a acuerdos sobre la Romareda, vamos a llegar a acuerdos importantísimos sobre el río Huerva, vamos a llegar a acuerdos para hacer vivienda de protección oficial y vivienda social y, además, vamos a llegar a acuerdos no solamente para lo que tiene que ver con el convenio bilateral, sino con algo muy importante, que es que los colegios tengan energía limpia y, además, sea energía más barata. No voy a abundar en lo que todos ustedes conocen sobre el acuerdo de la Romareda. Llevamos más de 20 años intentando que la ciudad de Zaragoza saque adelante un campo de fútbol que no solamente responda a las necesidades del Real Zaragoza, sino que además, en un momento como el que estamos viviendo, nos posicione de forma indudable para ser una de las subsedes del Mundial en el año 2030. Es imprescindible que cerremos la etapa de la construcción del campo de fútbol. Esta es la de verdad. Ahora viene el momento de cambiar los fracasos en la construcción del nuevo campo de fútbol para que la unión entre las distintas instituciones y la unión con el Real Zaragoza convierta en realidad a alguien de lo que nadie duda que es una necesidad. Llevamos 20 años hablando de la necesidad de construir ese nuevo campo de fútbol y ahora, gracias a esa colaboración, gracias a esa lealtad que existe entre el Ayuntamiento de Zaragoza y que existe entre el Gobierno de Aragón y, por supuesto, con el Real Zaragoza, vamos a conseguir que eso se convierta en realidad. Me gusta especialmente el acuerdo al que hemos llegado sobre el Huerva. Creo que es otro proyecto indudable. Creo que es otro proyecto del que es difícil
ponerle pegas. La necesidad de que uno de los 3 grandes ríos que todavía no hemos conseguido que las riberas, que la renaturalización, que el saneamiento necesario, que la limpieza del río pueda hacerse llegar a todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos puedan pasear el día de mañana también por las riberas del río Huerva, es un proyecto que no solamente es de ciudad, que es un proyecto de comunidad autónoma. Y creo que los 20 millones de euros que el Gobierno de Aragón va a destinar a ese proyecto son 20 millones de euros que el Ayuntamiento de Zaragoza y que los zaragozanos van a disfrutar en un proyecto que va a acabar con la transformación de las riberas de los 3 ríos que tiene nuestra ciudad. Por supuesto, lo que tiene que ver con el convenio bilateral, porque me imagino que todos ustedes recordarán qué es lo que pasó con el convenio bilateral en los años pasados. El convenio bilateral que establecía la propia Ley de Capitalidad y que yo firmé como alcalde con el anterior equipo de gobierno, el Gobierno de Aragón, establecía que había que transferir 20 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza para que pudiera pagar sus necesidades y que esos 20 millones de euros, tal y como dice la ley, tenían que ser incondicionados. La verdad es que el Partido Socialista en los 2 primeros años le restó 10 millones de euros esas cantidades. De los 40 millones de euros que tenía que haberle dado al Ayuntamiento de Zaragoza, le restó 10 millones de euros porque atribuían lo que eran competencias impropias, porque le atribuían fondos europeos que le correspondían en justicia al Ayuntamiento de Zaragoza o porque había determinadas subvenciones que en concurrencia competitiva había ganado el Ayuntamiento de Zaragoza y que se lo imputaban también a esos 20 millones de euros. Eso fue lo que nos hizo llevarlo a los tribunales. Es habitual que el Ayuntamiento de Zaragoza gane al Gobierno de Aragón estos juicios y eso es lo que nos hace ahora que hagamos justicia, que lo que le corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza por fondos europeos, pues le compute como fondos europeos, que lo que le corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza por subvenciones que ha ganado en concurrencia competitiva le compute por esas subvenciones y que no se restaran de los 20 millones que el Partido Socialista le prometió a la ciudad de Zaragoza y que en los 2 primeros años incumplió en nada más y nada menos que 10 millones de euros. Me parece otra cuestión indudable, me parece que es indiscutible. Lo que podemos preguntarnos ahora es ¿por qué? ¿Por qué un anterior Gobierno de Aragón quería restarle recursos de los que además le prometió a la ciudad de Zaragoza? Pues no vamos a cambiar de opinión. Vamos a defender lo mismo que defendíamos en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que entendemos que es de justicia, lo que establece la Ley de Capitalidad y lo que la capital de Aragón y la 4ª ciudad de España se merecen en lo que tiene que ver con la financiación de las ciudades. Por eso estoy convencido de que he conseguido explicarme. Esos 9,8 millones de euros que se le tenían que haber pagado al Ayuntamiento de Zaragoza y que corresponden con los convenios del año 21 y del año 22 y que el anterior Gobierno socialista no pagó, ahora se van a pagar. En concreto, van a ser 5.030.000 euros correspondientes al año 21 y 4.768.000 euros correspondientes al año 22. Si sumamos las cantidades de los proyectos que hemos estado hablando hasta ahora, estamos hablando de 70 millones de euros. 40 millones por la Romareda, 20 millones por las riberas del río Huerva y 10 millones de euros de la financiación del convenio bilateral que se tenía que haber pagado y que no se pagaron. Y además nos comprometemos a que esto no vuelva a ocurrir en el futuro, a que no se vuelvan a cometer injusticias. El convenio bilateral establece 20 millones de euros de financiación incondicionada para los vecinos de Zaragoza y eso es lo que hará este Gobierno de Aragón, la justicia de dar lo que le corresponde y lo que se pactó en el pasado. Creo que habrá quien quiera entrar en la confrontación, habrá quien quiera polarizar, habrá quien quiera enfrentar a la ciudad de Zaragoza con el resto del territorio. Se equivocan. Yo estoy convencido de que Zaragoza es el motor de nuestra comunidad autónoma y se puede hacer justicia con la ciudad de Zaragoza y se puede hacer justicia con el resto del territorio que realmente necesita los recursos por parte del Gobierno de Aragón. Creo que no es bueno los argumentos que tienden a enfrentar a quien vive en un pueblo con quien vive en una ciudad,
porque hoy este Gobierno es capaz de demostrar, con los datos en la mano, que aprobamos cuantías económicas como nunca se habían aprobado destinadas a la ciudad de Zaragoza, pero también al resto del territorio y especialmente a aquellas zonas que sufren despoblación. Y los datos no engañan. El Gobierno de Aragón acaba de aprobar un presupuesto en el que el Fondo Aragonés de Financiación Municipal ha incrementado en 1,4 millones de euros sus recursos hasta los 32 millones de euros. Lo que tiene que ver con el Fondo de Cohesión se multiplica por 6. El Fondo de Cohesión se multiplica por 6 con este Gobierno del Partido Popular y de Vox, hasta los 19 millones de euros. De los 3 millones de euros que tenía el Fondo de Cohesión, se multiplica hasta los 19 millones de euros de ese Fondo de Cohesión. Pero es que además hemos creado una consejería de despoblación que encabeza el vicepresidente primero del Gobierno, que tiene un presupuesto nuevo de 23 millones de euros para zonas despobladas. Y además hemos creado un fondo destinado a aquellas zonas despobladas que también existen en determinadas zonas de la provincia de Zaragoza o en la provincia de Huesca, de 4,5 millones de euros, que por supuesto se une al ya ratificado Fondo de Inversiones de Teruel con los 60 millones de euros. Y por si fuera poco, en estos 4 meses de Gobierno hemos apostado por ese Plan Pirineos. Un Plan Pirineos que a lo largo de los próximos años esperamos invertir no menos de 250 millones de euros, pero que ya en este momento impulsamos inversiones por valor de 70 millones de euros. Esta idea me parece especialmente importante, porque seguro que hay quien dice que ponemos la venda antes de la herida, pero la ponemos con datos, la ponemos con rigor, la ponemos explicando la verdad y sobre todo siendo responsables. Es una irresponsabilidad absoluta querer enfrentar al territorio de una comunidad autónoma tan extensa como es Aragón con la gran capital que es Zaragoza. Y por eso quería anticiparme a lo que sé que algunos de forma irresponsable van a decir, y quería anticiparme con los datos, porque luego, entiéndanme lo que quiero decir, no por ustedes, sino por quien va a las ruedas de prensa. Las ruedas de prensa se puede decir de todo, pero no siempre se dice la verdad. Y es muy importante que cuando se dan determinadas ideas que tienen que ver con el enfrentamiento, que tienen que ver con la polarización, que por desgracia hoy vive la política, se diga como mínimo la verdad. Hoy firmamos un convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, una bilateral, que da recursos como no lo ha hecho nunca, y al mismo tiempo apostamos en los presupuestos de la comunidad autónoma por el territorio y especialmente por las zonas despobladas, como tampoco lo hizo nunca cuando gobernaba la izquierda. Me van a permitir que acabe con uno de los proyectos que creo que va a ser extraordinariamente importante a lo largo de los próximos años. Y es lo que tiene que ver con los proyectos urbanísticos, con la vivienda social, con la vivienda de protección oficial y la vivienda de alquiler para jóvenes. Lo ha explicado la alcaldesa y yo no voy a entrar en el detalle. Si ustedes tienen alguna duda, estoy convencido de que podremos explicársela con detenimiento. Pero la idea fundamental es que desatascamos un proyecto como es la calle Embarcadero. La calle Embarcadero, de la que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón llevaban mucho tiempo discutiendo, y en 4 meses hemos demostrado que era una cuestión de voluntad, de capacidad de gestión, de querer arreglar los problemas en lugar de creárselos a los ciudadanos. Algo tan importante y tan sensible en los momentos que vivimos como es la vivienda. Va a ser la calle Embarcadero lo que permutemos, pero al final el Gobierno de Aragón va a poder impulsar 545 viviendas de protección oficial y viviendas sociales en los próximos años. 545 viviendas que se van a poner en marcha en los próximos años en la ciudad de Zaragoza gracias a este acuerdo urbanístico que llegamos entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. Y me van a permitir que acabe también, como ha hecho la alcaldesa, dándole las gracias a todos los consejeros y técnicos que han estado trabajando duro y además con eficacia, con voluntad de llegar a acuerdos, con voluntad de colaborar, con voluntad de que haya una filosofía, una nueva filosofía entre el equipo
de gobierno del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón, siendo conscientes de algo que creo que es importantísimo. Hay un único equipo, un equipo que se preocupa de lo que tienen que preocuparse los gobiernos, de solucionar problemas. Lo hemos hecho en 4 meses y en 4 meses hemos cumplido con lo que se incumplió durante 4 años. Hoy ratificamos acuerdos firmes, reales, acuerdos verdaderos por valor de 70 millones de euros y pagamos 10 millones de euros que se tenían que haber pagado por los gobiernos anteriores y que una vez más es este gobierno quien cumple con el pasado y con lo que es de justicia. Y además lo hacemos siendo solidarios y entendiendo que nuestra comunidad autónoma necesita de un gran motor como es la ciudad de Zaragoza, pero que es necesario que nos olvidemos de los populismos, que nos olvidemos de la irresponsabilidad que significa enfrentar territorios, que significa enfrentar a distintos vecinos en función de dónde vivan en nuestra comunidad autónoma. Nosotros no vamos a comprar esa idea, vamos a señalar la irresponsabilidad que eso significa, lo haremos con datos y, lo que es más importante, vamos a seguir trabajando en esta comisión bilateral para que dentro de, estoy convencido, poco tiempo, podamos seguir dando soluciones a problemas que llevan décadas, en algunas ocasiones enquistados, y a poner nuevos proyectos que se impulsen desde la ciudad de Zaragoza y, por supuesto, desde el Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Y estoy convencido de que ustedes tendrán alguna pregunta que hacernos. La primera pregunta, saber cuándo hay fechas, si hay fechas para los acuerdos con el tema de los suelos de Zaragoza para hacer vivienda. Y saber con qué cifra me quedo, con la de usted o con la de la señora Chueca. Con la mía. Con la de usted. Es que han dado cifras diferentes. Y saber cómo se va a desarrollar y en qué fechas, si el acuerdo de este Consejo o Comisión Bilateral ya es cerrado o tienen que hacer algún protocolo, alguna firma anexa para más futuros, y si hay partidas para hacer esos pisos. La fecha con la que se queda es hoy. Hoy. Hoy firmamos el acuerdo para desatascar ese proyecto urbanístico. Sin que hoy haya un acuerdo político entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para los suelos que se tienen que desarrollar, evidentemente no podemos continuar el camino. Hoy había un bloqueo y lo que hacemos es eliminar ese bloqueo. Ustedes lo saben, a partir de ahora cada uno de los proyectos va a tener tiempos distintos. Es decir, es evidente que la calle Embarcadero, en lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza, tendrá que resolver no solamente arquitectónicamente la pastilla, sino que tendrá también que hablar del parking, que me consta que el Ayuntamiento de Zaragoza va a trabajar pensando también en la necesidad de que haya zonas para residentes, pero esas viviendas de lo que era la Embarcadero y que lo que el planeamiento recogía en la calle Embarcadero, que si no recuerdo mal eran 111 viviendas, es lo que se permutan con exactamente. En el Pepe Garcés finalmente serán 180 viviendas de protección oficial. En el IFET serán 30 viviendas de protección oficial, en Torreramona serán 30 viviendas de protección oficial, en Arcosur serán 80 viviendas de protección oficial y en Valdespartera estaremos hablando de suelos dotacionales para 225 viviendas de protección oficial. En total, 545 viviendas que en la valoración de la permuta, y que como todos ustedes saben tiene que ser en igualdad económica, los bienes que se permutan tienen que ser en igualdad económica, estamos hablando en torno a 800.000 euros. Hay algunos pequeños flecos, quiero recordar que son en torno a los 600.000 euros, que se destinarán a la urbanización de alguno de esos proyectos. En cualquiera de los casos, se lo contamos con detenimiento, lo digo por no extenderme. Contarle ahora el detalle de las inscripciones necesarias que faltan en el Pepe Garcés, la aprobación del último trámite de planeamiento en el Ayuntamiento, o eso sería exhaustivo, pero yo creo que los números son lo relevante del acuerdo. Todo lo que ustedes conocen que había pasado con la calle Embarcadero y el bloqueo que había en la calle Embarcadero en un suelo que es factible que se pueda poner a disposición de los ciudadanos de una forma relativamente sencilla, contrasta con los fracasos que hemos conocido en proyectos de vivienda.
no queremos que eso ocurra. Queremos que ahora los proyectos salgan adelante y por eso en muy poco tiempo tenemos un acuerdo hoy para que esos suelos sigan los trámites urbanísticos necesarios y cuanto antes puedan iniciarse la construcción de viviendas. Tengo dos preguntas. Me gustaría saber, por un lado, si el pago de esos casi 10 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza es inminente, si hay algún plazo, si es en un pago único. Y, por otro lado, hay otros temas que también se han tratado otras veces, como el sellado del vertedero o las inversiones por depuración. Saber si esos temas se emplazan entonces a seguir negociándolos en siguientes bilaterales o cómo quedan estas cuestiones. Sí. Pagamos ya, ¿no? Esos 10 millones de euros se pagan ya. Y soy consciente de que en 4 meses no podemos resolver todo lo que se ha incumplido durante 8 años. No, claro. Es decir, yo creo que para 4 meses hemos solucionado muchos problemas. Y esto es muy habitual, que a nosotros en 4 meses se nos pida lo que otros han sido incapaces de resolver durante 4 años. Creo que hoy presentamos un número de acuerdos tanto económicos como de proyectos que, como les decía, sinceramente, creo que son indudables, ¿no? Es decir, creo que el sentido común, un mínimo criterio, ¿por qué no se ponían placas fotovoltaicas en los colegios de la ciudad de Zaragoza antes? ¿Por qué no se llegaba a un acuerdo para hacer vivienda social? ¿Por qué el Partido Socialista no cumplía con su palabra de que el convenio bilateral tuviera 20 millones de euros? ¿Por qué no se llegaba a un acuerdo para impulsar la Romareda? ¿Por qué no era posible que se impulsara el río Huerva? Es que entiendo perfectamente la pregunta, que entiéndame lo que le quiero decir. Entiendo perfectamente que veamos aquellas cuestiones que faltan, pero en aquellas cuestiones que faltan también vamos a trabajar. Pero hoy, sinceramente, creo que es objetivo. Creo que nadie con mínimo criterio puede decir que no hemos estado aprovechando el tiempo y que no damos solución real a problemas que ya llevaban enquistados muchísimos años en la ciudad y entre el gobierno. Y por lo tanto, sinceramente, creo que es un día histórico. Creo que es un día histórico, no solamente por los proyectos que hoy conseguimos desatascar, sino porque abrimos un nuevo escenario de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza inédito. Nunca había habido una colaboración como la que existe en la actualidad entre el Gobierno y el Ayuntamiento. Creo sinceramente que esa idea de que hay un equipo que se preocupa de resolver los problemas independientemente de la administración que cada uno ocupe, porque lo que hay es una responsabilidad, la responsabilidad de gobernar, creo que es la idea fundamental. Muy buenas. ¿Esos 9,8 millones de euros suponen una rebaja con respecto a lo que pedía el Ayuntamiento en los tribunales, a cambio de que el dinero llegue ya, o es exactamente la cantidad que reclamaba el Ayuntamiento? Y luego han hablado también de unas permutas de suelo, por la cual el Ayuntamiento se iba a quedar una parcela en el Actur y el Gobierno de Aragón 7.000 metros cuadrados en Valdespartera para equipamientos sociales. No sé si podrían detallar algo más sobre dónde están esas parcelas y a qué se van a destinar. Esas parcelas son para equipamiento social. En el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Zaragoza, la parcela que estará en el Actur es para vivienda que tiene en el plan de construcción de Zaragoza Vivienda, dentro del plan de construcción que tenemos en el Ayuntamiento. Y me imagino que en el Gobierno de Aragón pues será también similar. Y luego, en el caso del acuerdo que se ha llegado por la Ley de Capitalidad, hay una ligera diferencia, que es después de todo lo que se ha revisado por parte de los técnicos entre la cantidad que se requería por parte del Ayuntamiento y la que finalmente se ha llegado a acordar. Hay una pequeña diferencia y es un poco el acuerdo al que hemos llegado. Básicamente la diferencia creo que era en torno a 1 millón de euros, pero que luego ha estado perfectamente justificado. 1,8. 1,8. Sí, la reclamación global eran 11,6. Exactamente. Y finalmente llegamos a un acuerdo de 9,8.
Es decir, la diferencia es de 1,8, que tiene que ver exclusivamente con criterios técnicos. Por eso. Que tiene que ver exclusivamente con que después de haberse juntado los técnicos del Gobierno de Aragón y los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, han establecido qué eran competencias impropias, qué eran subvenciones que le correspondían al Ayuntamiento de Zaragoza o qué eran fondos europeos que le correspondían al Ayuntamiento de Zaragoza y, como ha explicado muy bien la alcaldesa, hemos entendido que es mucho mejor un acuerdo que un mal pleito. Y por eso lo que los técnicos han sido capaces de acordar con la ley en la mano es el acuerdo al que se llega en la comisión bilateral. Esencialmente es la posición que defendía el Ayuntamiento de Zaragoza. Que, reitero, si el Ayuntamiento de Zaragoza en su día se fue a los tribunales por esa cuestión bilateral es porque era una cuestión que estaba muy relacionada con criterios jurídicos. Y hoy con criterio jurídico es con lo que se ha llegado a esas cantidades. Todo aquello que no tenía que ver con competencias impropias, todo aquello que no tenía que ver con subvenciones competitivas que había ganado el Ayuntamiento de Zaragoza o con fondos europeos es lo que se ha descontado y el resto es la cantidad en la que nos han puesto de acuerdo. Otra pregunta de detalle, si es posible. En el caso de las placas fotovoltaicas, saber a cuánto asciende la inversión necesaria para dotar de energía renovable a todos los colegios. ¿Cuándo se empezará a hacer? Si hay partidas en el presupuesto de ambas instituciones para el año 24. Y en el caso de las viviendas, insisto, saber cuándo verá la gente que tanto necesita viviendas a precio asequible, verá máquinas, obras, cimientos en algún punto de Zaragoza, ya sea municipal o ya sea del Gobierno. Y, a colación de lo que he dicho ahora mismo por la alcaldesa, respecto a los equipamientos sociales para vivienda en el acto Invial de Espartera, saber si eso, cuántas viviendas son añadidas a las 545, si no me equivoco, que ha dicho el presidente. Yo, como dice un compañero suyo, cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. Entiéndame. Es decir, es que cada uno de los proyectos de vivienda que estamos diciendo va a tener una tramitación distinta. Va a tener una tramitación distinta. Y como se puede imaginar, si hemos corrido tanto para desatascar estos proyectos urbanísticamente es porque queremos que empiecen lo antes posible. Lo antes posible queremos que empiecen. Es verdad que esto forma parte de un paquete de viviendas que va a impulsar el Gobierno de Aragón, porque si respondiera a preguntas, porque esas 545 viviendas son 545 viviendas de suelos que nos da el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón y que el Gobierno de Aragón tiene que impulsar. Y cada uno de esos proyectos tiene plazos distintos. Entonces, creo que es mejor que seamos prudentes. Creo que es mejor que seamos prudentes con los plazos, porque usted estará de acuerdo conmigo en que hemos oído tantas promesas de miles y miles de viviendas cuando luego no se hacía ninguna, que creo que ahora vamos a hacer más que hablar, ¿no? Vamos a demostrar con hechos que ahora hay una política de vivienda que va a ser real y que como tenemos 4 años por delante, ustedes van a poder verla. Ustedes van a poder verla como lo vieron en el Ayuntamiento de Zaragoza, como vieron que al final la profesionalidad en la gestión, tener equipos competentes y solventes, trae resultados distintos. Por eso estoy convencido de que desatascar el acuerdo político, que es en lo que hoy queremos fijar el foco, inicia un camino que al final fructificará y que fructificará en esas 545 viviendas que les he dicho. Porque estoy convencido de que va a haber fondos del Ayuntamiento de Zaragoza, pero también fondos que van a venir de Europa, fondos que van a venir de otras administraciones y que lo que necesitamos es gestión. Es evidente que eso a partir de ahora necesita gestión, pero para que empecemos a gestionar necesitábamos lo que hoy estamos haciendo, que es un acuerdo político. Sin que hubiera un acuerdo político que nos pusiera, en el que pudiéramos obtener los suelos en la Consejería de Vivienda, no podemos empezar a tramitar. Y créame, no es que no quiera decirle, creo que es mejor que cada uno de esos proyectos se lo vayamos contando, porque creo sinceramente que cada uno de esos proyectos va a tener la entidad suficiente para que le contemos con detalle en cada uno de esos suelos, en cada uno de esos solares, cuál es el proyecto que se pretende hacer, si es de vivienda de protección oficial, si es de alquiler destinado para vivienda para jóvenes. Entonces, cada día tiene su afán y eso que hoy el afán ha sido mucho e importante. Buenos días a los dos. Por un lado, dos preguntas. La primera, ¿qué cuantías de esos 70 millones en global son imputables para el año 2024?
porque los 20 millones, los 40 millones de la Romareda son para varios años, los 20 del Huerva creo que han dicho para 4 próximos años y los 10 entiendo que son ya. Entonces, por saber un poco el reparto. Lo sabe perfectamente. Lo acaba de, o sea, decir, nos ha contestado la pregunta. Es decir, o sea, es exactamente como ha dicho. Es decir, los 10 millones de euros que tienen que ver con los incumplimientos de los gobiernos anteriores con el convenio bilateral son ya, antes de que acabe este año. Bueno, cuéntalo, si lo sabe mejor la alcaldesa que yo, seguro. Escucha, lo sabe mejor la alcaldesa que yo porque es la que recibe el dinero, claro. Claro. Yo quería hacer la bilateral para luego poder hacer el presupuesto con esos 15 millones. Ahora recibimos en el presupuesto 15 millones este año. Y en paralelo, aunque no se reflejarán en el presupuesto, son 20 millones para la primera fase de la Romareda. Y a partir de aquí ya para los siguientes millones. En el Huerva serán 5 millones cada año en los próximos años. Y en la Romareda, a medida que vayan avanzando las fases de ejecución, pues se irá dotando del resto de los 20 millones que tienen que acometer, en torno a 3.100.000 al año. No sé si tienen estimado, dos más que antes he dicho que eran dos, pero son tres. No sé si tienen estimado el coste o la inversión de en todas esas viviendas, las 545, y luego por la última, y así les dejo las dos de vez, lo comentaba ahora un poco la alcaldesa, que es la que va a recibir el dinero, en qué punto ha cedido el ayuntamiento cuando este acuerdo, como decía también el presidente, básicamente responde a las peticiones que tenía el ayuntamiento. No sé si ha habido alguna cesión por parte del consistorio o responde básicamente a lo que pedía. Yo creo que este acuerdo responde perfectamente a lo que pedía el Ayuntamiento de Zaragoza, pero a lo que pide el actual Ayuntamiento de Zaragoza y a lo que pedía el Ayuntamiento de Zaragoza antes de las elecciones, que es un poco lo que dice el presidente, que no ha habido un cambio de postura cuando el anterior alcalde de la ciudad de Zaragoza ha llegado al Pirmatelli, sino que ha defendido que había que ser justos y que los 20 millones tenían que ser incondicionales o que había que ayudar a construir la Romareda o que proyectos que son estratégicos de ciudad, como es el caso de la transformación del río Huerva, pues no solamente se tengan que acometer con presupuesto municipal, sino que la comunidad autónoma, igual que hace con otros municipios, pues pueda también contribuir a los proyectos que son importantes para la ciudad. Lo que era anómalo era que antes se excluyese a la capital de Aragón de cualquier aportación por parte del Gobierno que se hacían para el resto de los ayuntamientos, o que en las convocatorias de las subvenciones de los fondos europeos se excluyese expresamente a cualquier ciudad de más de 50.000 habitantes, que es básicamente una forma de decir excluir a Zaragoza. Eso pasaba antes y eso a partir de ahora pues no va a pasar. Con lo cual nosotros desde el Ayuntamiento de Zaragoza no solamente estamos muy satisfechos porque creemos que por fin se hace justicia con la ciudad de Zaragoza, donde, repito, viven más del 52% de los aragoneses, sino que por primera vez se trata con respeto a la ciudad después de muchos años reclamando y que se hacía oídos sordos. Y esto es un punto y seguido. Es una primera reunión bilateral en donde, como decía el presidente, en 4 meses hemos desatascado muchos problemas y muchos proyectos que estaban enquistados y que reclamábamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza hace meses y años, y que vamos a seguir trabajando para colaborar juntos por el bien de todo Aragón y, por supuesto, por el bien de toda la ciudad de Zaragoza y sus vecinos. Sí, pero sobre todo porque es que yo creo que esa es una idea que me parece que es fundamental. Este es un acuerdo en el que ganamos todos. Porque es que los zaragozanos son aragoneses. Es que esto no va de unos contra otros. Este es un acuerdo en el que ganamos todos. Este es un acuerdo en el que gana el Ayuntamiento de Zaragoza, porque cuando gana el Ayuntamiento de Zaragoza, gana el Gobierno de Aragón. No es solamente una cuestión de coherencia. No solamente es una cuestión de defender ahora lo mismo que hemos defendido y que contraste cuando antes era teniente alcalde alguien de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza y luego pasaba a ser consejero de Hacienda y era mi buen amigo el señor Jimeno. No, es decir, no es solamente un problema de coherencia, no solamente es que se defendiera una cuestión en el Ayuntamiento de Zaragoza, se cambia de institución y te cambian los criterios, te cambian los valores. No.
Eso no está pasando ahora. No es solamente coherencia, es justicia. Yo creo que los acuerdos a los que hemos llegado son acuerdos que son justos por parte del Gobierno de Aragón hacia la ciudad de Zaragoza. Y creo que son acuerdos que entienden de solidaridad, de trabajo en equipo, de cooperación, de colaboración, de lealtad institucional, que es lo que, sin ningún género de duda, van a guiar estos 4 años. Últimas dos. Recordar que aquí el compañero ha preguntado sobre las placas solares, que yo también les iba a preguntar porque tengo entendido que ya se están poniendo placas solares en los colegios. Entonces, ¿este pacto qué significa en realidad? Y luego, cuando dicen que los 9,8 millones se van a pagar este año, me ha venido a la cabeza que el año pasado el Gobierno de Aragón pagó, antes de que terminara el ejercicio, 24,5 millones de euros, que fueron ingresos no previstos, se tuvieron que ir a remanente y después el presupuesto hubo que hacernos una serie de ajustes. ¿Se va a esperar a pagar al 1 de enero para que eso no provoque desajustes en el presupuesto de este año? Quiero decir, si esos 9,8 millones se ingresan ya, ¿eso no puede provocar algún tipo de desajuste? Yo le tengo que dar la palabra a la alcaldesa, pero como esos 24 millones de euros, yo el alcalde, me va a permitir que no. Esos 24 millones de euros eran una sentencia. No es lo mismo que ahora, ¿eh? No tiene nada que ver. O sea, esos 24 millones de euros el Gobierno de Aragón los pagaba por una sencilla razón, y es que está mal ponerse en rebeldía contra los jueces. Es decir, tenían que pagarlo. Yo recuerdo perfectamente haberle ofrecido al señor Lambán llegar a un acuerdo extrajudicial porque esos 24 millones de euros tenían que pagar además con una cantidad importante de intereses que también pagaban los aragoneses, y que legalmente ya habíamos obtenido sentencias tan importantes como las del Tribunal Superior de Justicia como para tener que esperar a las sentencias del Tribunal Supremo. En ese caso, el Gobierno de Aragón unilateralmente decidió realizar el pago antes de que acabara el año. Y es verdad que como unilateralmente decidió realizar el pago antes de que acabara el año, todo el mundo que tiene, y usted lo tiene, evidentemente, conocimientos en contabilidad municipal, pues van al remanente de tesorería. No es el caso. En este caso lo que hemos hecho ha sido llegar a un acuerdo. Ni nos obliga a un juez, ni es una decisión que se tome unilateralmente. Es un acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. De hecho, han estado perfectamente coordinados los consejeros de Hacienda para que no fuese al remanente, sino para que realmente lo pudiésemos reflejar en el presupuesto de 2024, que era el objetivo político que también teníamos, ¿no? El poder, por un lado, hacer la bilateral, recoger los acuerdos y el impacto que pudiese tener económico en el presupuesto, que se viesen reflejados en el presupuesto de 2024. Y con respecto al tema de las placas solares, hoy llegamos al acuerdo. En su día se hizo un pequeño piloto y a partir de ahora vamos a trabajar en todos los proyectos durante este año 2024 para poderlos implementar a partir de 2025. Y además, en paralelo, buscar también fondos europeos, subvenciones y ayudas que como usted sabe, pues hay bastantes convocatorias a las que podemos acogernos y que nos permitirán también que reduzcamos el importe de las inversiones. Muchísimas gracias. Buenos días.